y esta prédica se llama Cambiando mi mente para ser bendecido. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Yo no puedo creer que alguien crea que Dios lo creó y lo trajo a este mundo para tenerlo sufriendo y en derrota. No puedo creer que alguien crea eso, porque eso no es así. La palabra de Dios es clara y dice otra cosa, que Él nos quiere ver bendecidos, que Él nos quiere ver sanos, que Él quiere que podamos disfrutar de lo que Él nos da. Su palabra dice que hay gente que es bendecida, pero Dios no le da la facultad de disfrutar lo que Él le da. Pero también dice que Él nos da la facultad de disfrutar lo que Él nos da. Así que si se quiere comer esta tarde una bandeja paisa, cómasela viendo el partido, disfrute la vida. ¿Sí o no? Dios quiere que disfrutamos la vida, Dios quiere que nos gocemos todos los días, que tomemos la decisión de ser felices. Un hombre recibió hay un sonido raro, si me ayudas ahí. Un hombre recibió una boleta para entrar a un barco, a un crucero. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de estar en un crucero. Pero el hombre recibió la boleta y cuando la vio, la boleta no la leyó, porque ahí estaban todas las condiciones y los derechos que él tenía para estar dentro del barco. Cuando él recibió la boleta, él pensó que esa boleta era solo para entrar al barco. Se subió al crucero y empezó a ver que la gente comía. No sé si han ido a un crucero, pero uno allá puede comer lo que quiera. Hay pizzas ilimitadas, hamburguesas ilimitadas. Hay tardes donde si uno quiere comerse 10 hamburguesas, puede. La vaina es que le quepan a uno, pero uno puede. Y el hombre veía que todos comían y él decía, ay no, yo no tengo ese derecho porque yo no pagué esa parte, me dieron una boleta que pagué, pero solo es para entrar. Y pasaron 2, 3 días en el crucero, la gente disfrutaba, unos se subían al muro de escalar, otros estaban en el jacuzzi, otros estaban las mujeres bronceándose, comiendo hamburguesa, pizza, y después dicen que por qué no suben de peso. Pero estaban disfrutando y él las veía y él con esa hambre, ese pobre tipo, mejor dicho, muerto del hambre. Y cuando terminó el crucero, se bajó y dijo, no, esto fue una experiencia horrible, no pude comer nada, no disfruté nada. Y una persona se le acercó y le dijo, pero ¿por qué no lo hizo? Si la boleta incluía todo. Y el tipo, ¿la boleta incluía todo? Sí, léala, voltéela. Y cuando la volteó y la leyó, decía, usted tiene derecho a snacks ilimitados, usted tiene derecho a desayuno, almuerzo y comida, usted tiene derecho a todas las atracciones. Y él no tomó a lo que tenía derecho porque no sabía a qué tenía derecho. Y muchas veces como cristianos somos así, estamos viviendo momentos de aflicción porque no sabemos a qué tenemos derecho. ¿Cómo alguien puede renovar su forma de pensar? ¿Cómo alguien puede cambiar su mentalidad? Y hoy quiero hablarles de 3 cosas, hay muchas, pero hay 3 cosas muy importantes que van a hacer que nuestra forma de pensar sea transformada y podamos tener derecho a lo que Dios nos prometió. La primera cosa es meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo transformar mi mente? A través de la palabra de Dios. Si tú leyeras las promesas, tú sabrías a qué tienes derecho en la Biblia. Cuando uno lee una promesa, ¿uno qué tiene que hacer? Declararla, hablarla. Uno coge la Biblia y dice, uy, acá dice que Cristo murió por mí en la cruz y por su llaga fui sanado, entonces no tengo por qué estar enfermo. Si hay alguien acá enfermo, coja la palabra de Dios y declare versículos de sanidad. Pero ¿qué es lo que hace la gente cuando le dan un dictamen médico? Eso corre para el médico y ponen su fe en los médicos. Y no está mal que uno vaya al médico, pero lo primero que uno debe hacer, escúcheme bien si alguien está enfermo acá, lo primero que uno debe hacer es correr a Jesucristo y pedirle que lo sane, pero entonces muchos corren a los médicos. Corran a Jesucristo, que Él los puede sanar. ¿Amén? Él los puede sanar, pero nuestra fe está puesta en hombres y Él no quiere eso.
Ahora Dios dejó la ciencia y si por algún motivo tu fe no es suficiente para que Dios te sane, pues ahí hay médicos. Y Dios también los usa. Pero al primero que debemos buscar nosotros es a Jesucristo. Si leyeras la palabra, sabrías que hay promesas de bendición para ti. Sabrías que hay promesas que te dicen, tú tienes derecho a esto, tú tienes derecho a esto. Pero como no la leemos, estamos mendigando sin saber que somos y tenemos derecho a muchas cosas. Di conmigo, yo tengo derecho a todas las promesas que están en la palabra, porque ese testamento es para mí. Cuando una persona adinerada se muere, algunos dejan un testamento, ¿sí o no? Y se le voy a dejar la casa de tal lado a mi hija, le voy a dejar la otra casa a mi hijo, al más desjuiciado le voy a dejar ahí 2 casas, ahí sí, ya dijeron. Dar una nota ahí para que trabaje. Pero hay un testamento. Y la gente corre detrás del testamento que me tocó a mí. Cuando de pronto no hay un testamento, todos los hijos tienen derecho a las propiedades que dejaron los padres. ¿Sí o no? Incluso muchos hijos se agarran entre ellos, que yo tengo derecho a esto, que yo, bueno, eso son peleas. La palabra de Dios es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si fuera solo el Nuevo Testamento, entonces ¿para qué Dios dejó que escribieran el Antiguo y lo metieran ahí? ¿Sí o no? Las bendiciones de la obediencia están en el Antiguo Testamento. Pero hay algunos que dicen, no, como no está en el Nuevo Testamento, entonces no vale. Pero la palabra de Dios es una sola. Ahora que ahora estamos bajo la gracia de que Dios ya no es ese, por medio del sacrificio de Jesús, ya la ira de Dios no viene como venía en el Antiguo Testamento, porque Dios, estamos bajo su gracia y es su amor nos cubre. Y el sacrificio de Jesús es suficiente para que nosotros seamos perdonados. Entonces, cuando uno no lee la palabra, lejos, si me ayudas con una canción suave atrás, cuando no conocemos la palabra, caminamos en derrota. Y la Biblia dice en Oseas 4:6, quiero que le hablan sus Biblias en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué muchas veces vivimos en derrota? Porque no escudriñamos la palabra, porque no tomamos los versículos y los hacemos propios. Y yo les cuento esto que escuché de un pastor. El Salmo 20, quiero que vayamos al Salmo 20, dice oración pidiendo la victoria. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde su santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Hace un tiempo escuché de un pastor que un grupo de hombres armados fueron a la iglesia a robar la iglesia. Dicen que eran como 10, 8 hombres armados y llegaron a la iglesia a robarse los instrumentos, a robarse todo lo que había allá. Y los de seguridad de la iglesia, al ver todos estos hombres armados, se asustaron y dijeron, nosotros no, ¿qué podemos hacer? Y llamaron al pastor y le dijeron, pastor, hay un grupo de hombres armados acá, vienen a robarse todo lo de la iglesia. Y el pastor recordó la palabra de Dios, este versículo, se arrodilló y empezó a clamar. Dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. ¿Qué hizo el pastor? Se arrodilló y dijo, Señor, hoy es un día de conflicto, hoy es un día tenaz, nos van a dejar pelados, nos va a tocar con pandereta y una guitarra. Haz algo. Y levantó una ofrenda. Y algunos las critican. Ahora, yo no estoy de acuerdo en que te digan, tú da tanta plata y Dios te va a sanar. Me parece que eso es manipular a la gente. Pero la Biblia sí habla de pactos. Y muchos los critican. Pero los pactos mueven la mano de Dios.
¿Qué hizo este hombre? Levantó una ofrenda del dinero que él tenía ahí, se arrodilló y le dijo: Señor, guarda la iglesia. Guarda la iglesia, que esos ladrones se confundan entre ellos. Y cuando él estaba clamando, ¿sabe? Porque él sabía el poder que había en la palabra. Como a los 10, 15 minutos lo llamaron y le dijeron: pastor, ocurrió algo tremendo. A uno de los ladrones se le disparó la pistola. Y los otros ladrones pensaron que había llegado tremendo ejército de policías y entre ellos se agarraron, se dispararon y salieron huyendo. ¿Saben quién peleó esa batalla? El Espíritu Santo. Porque hubo alguien que conocía el poder de la palabra. Si él no hubiera conocido la palabra, este salmo, se le hubieran robado todo, estoy seguro. Pero él recurrió a la palabra. Por eso su oración fue diferente, por eso su mentalidad fue diferente. ¿Qué hubiera hecho un hombre que no tiene la palabra de Dios como su ancla en medio de una tormenta? Se pone a llamar al 123, se pone a hacer de todo, y cuando llegan ya los policías ya se les habían llevado todo. ¿Pero qué hizo él? Recurrió a la palabra de Dios. Por eso les digo a ustedes, tomen la palabra de Dios, tomen palabra rema. La palabra rema es la que lo levanta a uno en momentos de crisis. Si Dios te dio una promesa: yo te voy a bendecir, y tú dices: pero no tengo ni un peso. Recuerda esa palabra. ¿Qué hacía Abraham? Dios le dijo a Abraham: tú vas a ser padre de multitudes. Y Abraham era un cuchito. Y él miró a Sara, y Sara tenía 90 años. Imagínese que Dios le haga a uno esa promesa: tu esposa concebirá un hijo. Y uno la mira y dice: pero no puede ni caminar, ¿cómo va a concebir un hijo? Y Dios le dijo: cuando tu fe flaquee, sal de tu carpa y mira las estrellas, porque tu descendencia será como las estrellas de los cielos. Cuando la fe de Abraham flaqueaba, Abraham salía de su carpa y miraba las estrellas y recordaba: eso es una palabra rema, te voy a bendecir. Cuando tu fe esté por el suelo, cuando digas: ya no puedo más, ya me quiero retirar del cristianismo, no quiero volver a una iglesia, hay una palabra que te va a levantar y te va a dar fe para continuar, y Dios cumplirá sus promesas en tu vida, porque Dios es verdadero y dice la verdad, y Él no se arrepiente y Él no miente. Él solo quiere a alguien que le crea. Entonces tu palabra, la palabra de Dios, va a cambiar nuestra mentalidad. Es increíble, pero tú lees la Biblia y tú increíblemente empiezas, cuando la gente se asusta por algo, nosotros tenemos fe. Yo me acuerdo en el último temblor, el apartamento se movió y yo juraba que no había pasado nada. Yo fui más gallina, yo sí agarré y salí corriendo. Cuando iba en el cuarto piso dije: mi esposa, y me devolví. ¿Y yo a qué me iba a dejar? Pero yo sé que Dios no me va a dejar morir. Nuestra fe es diferente, nuestra forma de recibir las noticias es diferente. La Biblia dice: no tendrá temor de malas noticias. Si te llegan con una mala noticia, como tú estás parado sobre la roca, tú dices: no importa, Dios tiene algo más grande. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, un Dios de cosas grandes, un Dios todopoderoso. Nuestras mentes serán cambiadas entre más escudriñemos la Biblia. La disciplina es muy importante con la Biblia. Todos los días saquen 10 minutos. ¿Saben qué me asombró? No sé si vieron el video de cuando terminó el partido de Japón-Colombia, que los japoneses, después de que se acabó el partido, se pusieron a limpiar las tribunas. Esa es una cultura que nosotros deberíamos imitar. Son personas disciplinadas. Cuando el tsunami destruyó esas ciudades, las levantaron en tiempo récord, porque son personas disciplinadas. Tú tienes que ser igual con la palabra. Léela todos los días. Las personas que se pararon acá, yo de algunos no sé, pero por ejemplo Nicolás, no faltó un día el devocional, porque fue criado en un colegio militar y allá les enseñan: sea disciplinado.
Debemos ser así. Todos los días, Señor, ¿tú qué me vas a hablar hoy? 15 minutos, siéntense ahí y escriban lo que Dios les quiere decir. Les aseguro que van a pasar de ser unos derrotados a ser unos conquistadores. Es imposible que alguien que haya tenido contacto con la presencia de Dios, que haya escuchado sus promesas, siga siendo el mismo. Moisés era una gallina, pero tuvo un encuentro con Jesús, con Dios, y fue un libertador tremendo. Gedeón era de la familia más pobre, el más temeroso, pero tuvo un encuentro con Dios, escuchó su palabra y pasó a ser un gran conquistador. Entonces no importa si hasta hoy tú has sido un fracasado, si ya te ha ido mal en todo, tú dices, no, es que me va mal en todo. Yo declaro que Dios va a cambiar tu vida y te va a hacer un conquistador, pero necesitas tomar la palabra de Dios, declararla, como dice la Biblia en Deuteronomio. Cuando salgas, declararla. Cuando estés en camino a casa, declararla. Cuando llegues a tu casa, declararla. Antes de acostarte, declararla. Yo era una gallina cuando chiquito, porque una vez en el colegio fueron a mostrarme unos mensajes subliminales de la música y decía de todo acerca de Satanás, y yo llegué esa noche a mi casa y me acordaba de todos los mensajes subliminales y me fui a dormir con mis papás, me les metí en los pies ahí porque no me dejaban hacer arriba más malos. Mi papá, mi mamá y Nati, y yo ahí en los pies, yo decía, no me importa, pero yo a mi cuarto no me voy. Tenía miedo. Entonces mi papá, Juan, váyase a dormir, y yo me hacía ahí el bobo y esperaba que se dormía yo ahí. Y luego me llevaba alzado, me sacaban, pero yo tenía pavor de estar en mi habitación. Y recuerdo que un día ellos, porque leíamos la Biblia, pues mi papá y mamá la leían, y me obligaban, y a Nati muchas veces a leerla. Y había una palabra que decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces yo dije, pues yo la voy a recitar a ver qué pasa. Y empecé a sentir algo diferente en mi espíritu y se me quitó el miedo. No es una coincidencia, es que la palabra de Dios nos cambia. La palabra de Dios nos hace valientes. La palabra de Dios nos cambia la mentalidad. Y Dios quiere eso, que cambiemos nuestra mentalidad. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Di conmigo, porque nada hay imposible para Dios. Lo segundo que tenemos que hacer para cambiar nuestra mentalidad es conocer que nuestro Padre es Dios. Usted no tiene su fe en un pedazo ahí de imagen como la tienen otros. Nuestra fe está puesta nada más y nada menos que en Dios. ¿Usted puede creer que alguien haya hecho este planeta con el poder de su palabra? ¿Han visto esos documentales de Nat Geo, de Discovery Channel? Lo grande que es la Tierra, pero lo pequeña que es alrededor de todos esos planetas y esas galaxias. El Sol es gigante. Y para Dios el Sol no es nada. Pero con el poder de su palabra lo hizo. ¿Usted puede creer que este planeta no se caiga? Pesa miles de toneladas y no se cae. Gira alrededor del Sol. Tiene que haber alguien demasiado grande detrás de esto. Demasiado grande. Demasiado, es impresionante. ¿Cuántos se han subido en un avión? Cuando uno ve esa inmensidad de los cielos. Yo cuando me subo a un avión y me asomo digo, Señor, eres demasiado grande. Cuando veo el mar y uno en la orilla y eso es gigante. Y Dios le puso el límite al mar con el poder de su palabra. Es demasiado grande. Es demasiado grande. No lo quites. Es demasiado grande. Cuando uno ve la perfección incluso de nuestras células,
Cuando uno se corta, como la piel se recupera. Y así como es de inmenso el universo, nuestras células también son perfectas. Hay alguien demasiado grande detrás de esto. ¿Ustedes creen que para Dios fue difícil abrir un mar? Eso para Dios es una bobada. Pero nuestra mente limitada muchas veces ve ese mar y dice, esto no lo abre nadie. Dios dice, solamente si creyeras le dirías a ese monte, córrete, y el monte se correría. Necesitamos saber y conocer que Él es Dios. Cuando tú digas, es imposible que esta puerta se abra, acuérdate que Él es Dios. Él es Dios. Cuando tú empiezas a dimensionar eso y a saber que Él es Dios, tu oración va a ser diferente. Va a ser diferente. A Dios lo limita, es nuestra mente. Cuando Pedro se hundió, Dios le dijo, ¿por qué dudó si ya estaba surfeando en el mar? Pero apenas vio esas olas, dudó. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Vas a salir de acá pensando, Dios, tú sí puedes abrir esa puerta. Dios, tú me puedes sanar. No, es que me dijeron que tenía un tumor, es que, ¿y eso qué importa? ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Cuando a mi papá lo operaron y se le metió una bacteria, nosotros oramos y dijimos, Dios, esa bacteria para ti no es nada. Y esa bacteria ya no está. Dios es fiel. Dios es demasiado grande, señores y señoras, como para que dudemos de que Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. No importa el milagro. Dios levantó a Inesita. Acá está Inesita. Cuando fuimos a verla estaba flaquita, no podía pararse. Le dio una enfermedad tremenda. Pero la oración de su familia, la oración de nosotros, su fe. Porque cuando la fuimos a verla, ella estaba en esa cama y decía, Dios me va a levantar. Uno muchas veces mira con ojos humanos y dice, no, pero ¿cómo? El Espíritu Santo, el poder de Dios, la levantó. Acá está. Ya está más gordita que yo. Porque tuvo fe. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué debemos alabarnos nosotros? En entender y conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Leyendo la Biblia. No lean libros que no los instruyen. No lean libros que, ay, venga por conocer, venga, leemos este libro de magia negra. ¿Cómo va a leer eso? Se le mete un demonio. En serio, no lean cosas que no deben leer. Desde que yo me casé tengo prohibido ver películas de terror. Antes las veía y me gustaba sentir esa vaina y no poder dormir, ir al cuarto de mis papás. Y una vez me vi una horrible que ni les cuento, pero eso yo duré paniqueado con los espejos como 10 años. Yo miraba un espejo y me acordaba de la película y decía, no. Desde que me casé yo me dijo, usted se casa conmigo, pero usted no vuelve a ver películas de terror. Entonces yo le dije, voy a pensarlo, querida. Nunca más volví a ver eso. ¿Ustedes creen? Nunca más he sentido temor una noche. Cuando uno ve lo que no debe ver, el diablo aprovecha. No lean basura. Lean la palabra de Dios, amén, que nos va a hacer una generación de conquistadores. Vamos a ver milagros todos los días. Jesús hacía milagros todos los días. La palabra dice que Él se la pasaba haciendo bienes, sanando. Juan dice en su palabra, el apóstol Juan, que eran tantos los milagros que hizo que sería
Pues es una hipérbole, pero dice, no cabría un libro en este mundo de la cantidad de milagros que hizo Jesús. O sea, hizo demasiados milagros y no usó su deidad como Dios. Fue el poder del Espíritu Santo que venía sobre él. Nosotros podemos obrar milagros bajo el nombre de Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando tú entiendes y conoces que Él es Dios, nunca más estarás en derrota. ¿Hay alguien en derrota acá? No levante la mano, tranquilo. Entienda y conozca que Él es Dios y le aseguro que nunca más va a vivir en derrota. Kathryn Kuhlman se sentaba a los pies de su papá y le decía, papá, ¿me das un centavo? Y el papá le daba su centavo para que fuera y se comprara el helado, no sé. Y pasó el tiempo y el padre le dijo a Kathryn Kuhlman, Kathryn, tú me pedías un centavo, pero quiero decirte una cosa, si me hubieras pedido $1.000.000, yo te lo habría dado. Si me hubieras pedido $100, así fueras pequeña, yo te los hubiera dado. El problema es que muchas veces pedimos de acuerdo a nuestras limitaciones. Y muchas veces nuestra oración es, Señor, provéeme aunque sea para comer esta tarde. Pero no sabemos que si le pedimos más, Él lo va a hacer. Porque Él es Dios. Esto se los he contado, pero el rey de Arabia invitó al mejor golfista de los Estados Unidos a que le enseñara a jugar golf. Y el golfista le dijo, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Le dijo, nada, yo le mando el jet, yo le mando todo, yo lo traigo a Arabia, le pago todo, usted me enseña a jugar golf y ya. Y el golfista dijo, no, pues me va a llevar de paseo, voy a montar en jet, voy a conocer Arabia. Uy, que esto es una berraquera. Y se fue para allá y le enseñó a jugar golf. Pasaron 2 semanas y el rey de Arabia le dijo, bueno, muchísimas gracias. ¿Qué quieres que te dé? Y el golfista norteamericano le dijo, no se preocupe, rey, ya con haberme traído acá, haberme pagado la estadía, la alimentación, haberme permitido conocer este país, usted no tiene que darme nada. Y el rey le dijo, no, pídame algo, yo le quiero dar algo. Y el golfista en su mentalidad le dijo, no, rey, tranquilo, no, que me pida algo. Bueno, deme un palo de golf, que en inglés se dice golf club. Y el rey de Arabia, en su mentalidad entendió y dijo, quiere un club de golf. Pero el tenista le había pedido era un palo de golf, el golfista. Y se devolvió el golfista a su país, pasó un tiempo y nada que llegaba al palo de golf. Y el golfista, ¿pero qué, este rey? Cuando pasados los días le llegan unos documentos y él saca los documentos que lo hacían acreedor y propietario de un campo de golf. El rey pensó como rey, el golfista pensó como golfista, aunque esos golfistas tienen plata, pero es que este rey era. Y uno muchas veces piensa así, Señor, dame un palito de golf, pero Dios te quiere dar un club de golf. No sé si me entiendas, tú tienes que cambiar tu mentalidad. Cuando compramos nuestro primer carro con Joa, yo tenía en mi mente un carro que mi misma prima me lo estaba vendiendo y ella misma me dijo, no voy a comprar esa porquería. Ella misma. Y se reía. Y mi mente decía, no, es que yo solo, esto es lo que tengo. Y cuando le conté a Joa, amor, mira, este es el carro que quiero, ella me dijo, ni de fundas. Yo no quiero ese, yo quiero uno mejor. Y yo le dije, no tenemos plata. Y yo les he hablado que hay que ser sabios con eso, pero cuando la fe interviene, ocurren cosas. Y en mi mente estaba ese carro, que no digo la marca ni nada porque no quiero ofender a nadie. Pero en la mente de Joa había otra cosa, y cuando yo le conté a mi hijo, no, yo le dije, entonces trabaje usted, mamita, y ponga el resto porque yo no tengo más plata. A mi hijo, Dios nos va a dar uno mejor. Hicimos un pacto con Dios, recuerdo, yo les he contado esto.
Y Dios nos dio algo mejor de lo que por lo menos yo estaba soñando. La palabra de Dios dice que Él es capaz de darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Él es capaz de darnos más. Este futbolista Kaká, el brasileño, su sueño fue jugar en un equipo de Brasil, pero cuando ganó el Balón de Oro y lo entrevistaron, Kaká dijo, porque él también es cristiano, dijo: yo solo quiero decirles una cosa, mi sueño era ser un futbolista brasileño y ahora tengo el Balón de Oro, que es el balón que le dan al mejor futbolista del año. Y dijo eso porque Dios da más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Yo no sé tú qué le estás pidiendo a Dios. De pronto en tu oración hoy está: Señor, dame un palo de golf. Pero ¿saben una cosa? En la mente de Dios, en su increíble omnipotencia, está el darte mucho más. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Escúcheme bien, Dios no quiere hacernos daño. Los pensamientos de Dios, ¿qué son? Pensamientos de bien, pensamientos buenos, de bendición, de días buenos, de alegría. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Yo los oiré. Tus pensamientos, la Biblia dice que nuestros pensamientos no son como sus pensamientos. Que como son más altos los cielos que la tierra, así los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Quiero animarlos a creer que Dios tiene algo mejor de lo que ustedes han pedido. Di conmigo: Dios tiene algo mucho mejor de lo que yo he pedido. Lo otro que tienes que hacer, que aunque parece obvio, muchas veces no lo hacemos, y es tomar la decisión de pensar positivamente. Tomen la decisión. Digan hoy: yo voy a pensar positivamente. Es el tiempo de cambiar. La Biblia dice: a los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Quiénes aman acá a Dios? Yo les digo una cosa: todo lo que les pase es para bien. Usted podrá decir: estoy en el peor momento de mi vida. ¿Eso qué significa? Que su bendición va a ser muy grande. Si usted dice: es que voy en picada, termine de bajar, porque cuando caiga Dios lo va a levantar y le va a dar más de lo que usted ha soñado. Si tú amas a Dios, ¿por qué me echaron? Dios te va a dar algo más grande. Me embargaron, Dios te va a dar algo mejor. Me enfermé, Dios te va a sanar y te va a añadir años más de vida. Ese es Dios. Entre más difícil es tu camino, tu victoria será más grande. Muy difícil tu camino, tu victoria será más grande. Cambiemos nuestra mentalidad. Pensemos en bendición, pensemos en victoria. Lo que Andrés contaba que le pasó cuando le estrellaron el carro. Pero detrás de eso Dios tenía una bendición. No importa lo que estés viviendo, Dios es capaz de pelear tus batallas. Dios pelea tus batallas. El pesimismo es mentalidad de esclavo. Mentalidad de esclavo. Cuando tú dices: no, me va a ir mal, uy, es que esto está tenaz, es que quedó no sé quién de gobernador, es que sí sé más, es que... ¿En quién está puesta tu fe? Pero el optimismo es mentalidad de victoriosos. Vamos a pensar en bendición, amén. Vamos a pensar que Dios es capaz de restaurarnos, que Dios es capaz de hacerlo. Miren José, todo lo que le pasó.
Josué iba en picada de para abajo, pero que, mejor dicho, primero los hermanos lo venden, lo meten en un foso por allá, cuando lo sacan él dice, no me la van a perdonar, lo mandan de esclavo, llega a una casa donde Dios está con él, pero la esposa de Potifar hace algo y lo meten preso. Está en la cárcel por un periodo de 2 años. ¿Usted se imagina usted preso 2 años por algo que usted no hizo, por hacer las cosas bien? ¿Qué pudo haber pensado José en esa cárcel? Señor, he hecho todo bien y mira cómo me está yendo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno dice, pero Dios, estoy haciendo todo y nada. Pero hay un momento de la vida que Dios decide hacer clic y cambiar nuestras circunstancias. Y José es promovido de la cárcel a ser el segundo mando en el reino, en el país de Egipto. Y Dios lo honra. Di conmigo, Dios honra. Dios honra a los que le honran. Le habla a los que le han servido a Dios. A los que no han desfallecido. A los que se han mantenido firmes. Viene un tiempo de recompensa para ti. Cuando yo estaba en el momento, uno de los momentos críticos, que no conseguía trabajo, nada, no me iba bien en nada, había estudiado 6 años y decía, ¿para qué estudié eso? No pasa nada. Una noche orando acá, puse una prédica y la voz del Espíritu Santo me dijo, tiempos de recompensa. Y les digo que a mí casi nunca me pasa eso, pero yo caí en la cama y empecé a temblar, no así como loco, pero sí, y no podía parar. Yo dije, ¿qué me pasa? Y el predicador repetía, tiempos de recompensa, tiempos de recompensa, tiempos de recompensa. Y yo duré tendido en esa cama llorando como 1 hora, 2 horas. Fue el Espíritu Santo que llenó ese lugar. Y me levanté y las siguientes noches comencé a leer la Biblia y no les miento, en todo lo que leía hablaba de oro, oro, oro. Yo decía, ¿qué es esta vaina tan rara? Y abrí otra parte y decía, oro, oro. Y en un momento Dios hizo así. Cuando Dios decide bendecirnos, no lo para nadie. Quiero decirles una cosa, si nos ganamos el favor de Dios, el cambio que hay en nuestra vida es tremendo. La bendición no la detiene nadie. Dios nos llama al secreto. Nuevamente les digo, si hay alguien acá en derrota, escúcheme bien como por 3.ª vez, vaya al secreto. La palabra de Dios dice, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto y Él te recompensará en público. Vamos a leer la Biblia todos los días, todos los días, todos los días. Si no pudiste hacer ese día el devocional, no sé qué pasó por la noche con el celular en lugar de andar viendo las bobadas que ponen en Facebook. Abre tu Biblia y léela. No hay excusa, no es que no tengo Biblia, en el celular hay Biblia gratis. Cuélguesele a un wifi ahí, en 2 minutos tiene Biblia. Deje de ser perezoso y de sacar excusas. Dios nos levanta de los fracasos, pero no de las excusas. Todos los días leamos la Biblia. Eso nos va a hacer victoriosos. Entendamos que nuestro Padre es Dios. Y es demasiado grande. O sea, nuestra mente no cabe su grandeza. Es imposible entender eso. Y otra cosa, toma la decisión de pensar positivamente. Toma la decisión, la Biblia dice, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo verdadero, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Dios quiere cambiar nuestra mente. Si tu mente es transformada, les vuelvo a decir, tu oración será transformada. Otra cosa, piensa con mentalidad de milagros. Di conmigo, voy a pensar con mentalidad de milagros. Voy a pensar con mentalidad
De milagros. Cuando Josué estaba en esa guerra tan tremenda, ¿usted se imagina esa oración? Josué miró el sol y le dijo: Sol, te me quedas quieto ahí. Dígame si es una oración de alguien o está loco o tiene fe. Pero no es la primera, no estaba loco. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. La tierra se detuvo por la oración de un hombre. Yo les pregunto, ¿eso no es mentalidad de milagros? Usted puede decirme: yo debo 500 millones. Piense con mentalidad de milagros. Dios la va a pagar. ¿Cómo? Ni idea. Pero Dios lo va a pagar. Recuerdo una señora que ya no está acá en la iglesia, pero ella había una plata, y yo me acuerdo que orando acá, llegó como a los 8 días y dijo: yo fui al banco y yo no sé qué pasó, pero se les borró y que ya no debo nada. Eso lo hizo el Espíritu Santo. Y hay estudios que comprueban, para que no crean que esos cristianos son todos locos. Creen, yo una vez le oí eso a alguien. Creen que Dios abrió el mar, creen que Dios detuvo la tierra una vez porque un hombre oró. Pues quiero decirles una cosa, eso está comprobado. Está comprobado que falta un día en los días de la tierra. Comprobado. O sea que eso es real. Pensemos con mentalidad de milagros. Una vez Elías, dice la Biblia en Santiago, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era igual que nosotros. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Eso no es mentalidad de milagros? Un hombre oró y dejó de llover. Otro hombre oró y la tierra se detuvo. Otro hombre oró y el mar se abrió. Mentalidad de milagros. Mentalidad de milagros. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Y dice la Biblia: y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Y para cerrar, quiero que abramos todas nuestras Biblias en Mateo 21, versículo 21. Respondiendo, Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Fe. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Acá hay una llave tremenda. No importa cuál sea la petición, Dios dice: todo lo que pidéis en oración, creyendo, lo recibiréis. Los milagros siguen a una mente renovada. La Biblia dice por eso que el vino nuevo no se echa en odres viejos. Que necesitamos pedirle a Dios cambio de mente. Cuando yo vi a esos japoneses, eso es cambio de mente. Yo me voy de este lugar, pero lo dejo vaciado. Eso es cambio de mente en lo secular. En lo de milagros tú vas a decir: Señor, creo en este milagro, creo que tú lo puedes hacer. Y vas a ir como si ya hubiera ocurrido. Y Dios va a levantarte y va a premiar tu fe.